Gracias, Moisés, por la invitación. Diputado Merino, buenos días también. Mucho gusto, Margarita. ¿Qué sucedió anoche? Pues la verdad, los responsables de lo que sucedió anoche no han aceptado su invitación para venirle a explicar al país qué hicieron anoche. Todo el proceso que se vivió en la madrugada fue totalmente a espaldas del pueblo salvadoreño, a espaldas de los partidos políticos como Arena, y aquí está el diputado Merino que hablará en su voz propia. Fue hecho a espaldas de todos los procesos democráticos y de transparencia. El hecho que no hayan venido esta mañana confirma que lo que pasó anoche, y concluimos que lo que pasó anoche fue un fraude al pueblo salvadoreño, un fraude procesal, un fraude de ley, un fraude a la economía y un fraude al desarrollo social de El Salvador. Hicieron varias cosas. En la mañana la Comisión Política, venimos meses trabajando en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas de la República. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, todo se hizo a la luz del pueblo salvadoreño en sesión pública de la Comisión Política y llegamos a un acuerdo unánime. En el caso del Tribunal Supremo Electoral sucedió lo mismo, de cara al país, y llegamos a un acuerdo unánime. Cuando se llega al momento de elegir Corte de Cuentas, el FMLN y Gana piden la suspensión de la Comisión Política, a lo cual nos opusimos, porque presentíamos que el combo que hemos venido anunciando estaba cobrando vida. En realidad lo que pasó en la madrugada es que nació ese combo. El FMLN y Gana le pusieron impuestos al pueblo salvadoreño y se recetaron la Corte de Cuentas de la República, encargada de ver la transparencia de los fondos públicos provenientes de los impuestos que el pueblo salvadoreño pagará a partir de la aprobación de estos decretos. Esto es gravísimo porque violan las resoluciones de la Sala de lo Constitucional para la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República y los criterios establecidos. Establecen un pacto para la afectación democrática de El Salvador mediante la imposición de impuestos y el tomadaca de una institución como es la Corte de Cuentas de la República. Tiene una afectación a la libertad de expresión, puesto que en las reformas que incluyen también están los medios de comunicación escritos. A los diputados de Arena se nos quitó la palabra anoche, tuvimos que retirarnos del pleno, dimos la batalla, pero cuando con la técnica de siempre, suficientemente discutido, el FMLN y Gana nos inhiben de hablar en la plenaria, denunciamos desde la madrugada del día de ayer que la afectación democrática que ha hecho el FMLN y Gana es de alcances todavía no predecibles, pero a todas luces graves. Alertamos desde ya al pueblo salvadoreño que además de los impuestos no dejen de lado la observación y el control democrático sobre la libertad de expresión, sobre la persecución política, sobre los medios de comunicación, que están además en medio de otra serie de situaciones que afectarán gravemente la democracia de nuestro país. Moisés, sí quiero dejar claramente establecido que los 28 diputados de Arena no votaron. Votamos en contra y utilizamos el botón del no, y son los rojos que aparecen en la pantalla que ustedes proyectaron. Hay una cosa todavía más grave, esta es la pantalla, que lo que sucedió anoche es el comienzo de lo que continúa hoy. Ahora viene el segundo capítulo, que es la Corte de Cuentas de la República. ¿A ustedes les consta que ya está amarrado? Anoche fue la reforma fiscal y hoy va a ser la elección de magistrados. Esa información fue muy fluida durante todo el día, desde el momento que el FMLN, apoyado por Gana,
piden la suspensión de la comisión política, precisamente en el momento en que comenzábamos a considerar los 9 nombres de los profesionales que sometió la subcomisión encargada a la comisión política. Así es de que esto continuará. Es una pena, porque lo que está sucediendo en el combo impuestos, corte de cuentas, realmente no tiene por qué empañar la elección de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. El combo se produce en este tema de la fiscalización, la transparencia de los fondos públicos, la imposición de impuestos. Y eso hay que dejarlo claramente. Arena votó en contra de todo. La otra cuestión, cuando yo digo fraude procesal, yo creo que el diputado Merino describió, entró al fondo de lo que yo me estoy refiriendo. Tanto es así que ante el reclamo de Arena suspende la plenaria el presidente para distribuir los decretos que estaban votando. Que no habían conocido. Que nadie conocía y que estaba ya votando, porque en ese momento ya se había leído inclusive el primer decreto que se damos esta mañana aquí en TCS, de que también se había cortado la señal. Nosotros no nos percatamos de eso porque estábamos en la plenaria. Pero recuerden yo lo que les mencionaba, esto no es solo una cuestión de impuestos, aquí se trata de la afectación democrática del país, la afectación de la libertad de expresión, cuando uno ve todas las medidas que están en el terreno de la libertad de expresión, y no es poca cosa. El derecho a la libertad de expresión está íntimamente relacionada con el derecho de la sociedad de recibir información. Cuando usted afecta el derecho de una persona a la libertad de expresión, afecta el derecho de los ciudadanos a recibir la difusión del pensamiento y a recibir la información. Aquí es donde entra el papel del control democrático de la sociedad. El control democrático de la sociedad sobre estos casos que estamos analizando esta mañana no va a pasar desapercibido, porque lo que sucedió anoche, francamente, a todas luces, afecta a la democracia, la transparencia, impone impuestos que van a tener un tremendo alcance en lo económico y en lo social. No es cierto que esto solo va a afectar a las grandes empresas, va a afectar a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. 31 de julio, día jueves, Día del Periodista. En el estudio, arquitecta Margarita Escobar, diputada del Partido Arena, y el licenciado Francisco Merino, diputado del PCN y vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Para quienes nos sintonizan tarde, solo queremos repetirlo y subrayarlo. Teníamos confirmada durante todo el día de ayer la presencia del diputado Guillermo Gallegos de Ghana, y también vicepresidente de la Junta Directiva, para estar esta mañana. Desde la semana pasada incluso se había comprometido aquí en este estudio de acompañarnos este día. Aproximadamente a la 1:30 de esta madrugada dijo que no podía porque la plenaria era muy tarde y no había terminado. El FMLN también declinó participar. Y hoy nos hemos levantado entendiendo que hay una nueva reforma fiscal. Vamos a hablar en punto los detalles, por lo menos los que conocemos y los que... Entraron tres decretos. El primero que tiene que ver con la ley de impuestos sobre la renta, y otro que tiene que ver sobre las transacciones financieras, y otro para la evasión o elusión de impuestos. La posición de Arena, que ha sido consistente en las 3 paquetazos fiscales. La solución al problema que tenemos no es más impuestos. Arena no votó nunca por la imposición de más impuestos, precisamente por lo que dice el diputado Merino, no resuelve la situación. Lo que resuelve la situación debería de ser un acuerdo de un pacto fiscal que tome en cuenta no solamente la imposición o el gravamen y poner más impuestos al pueblo salvadoreño, sino que combine medidas de gestión de mayor recaudación con ingresos, con egresos y con deuda. A esto tiene que haber un combate a la corrupción, mecanismos de transparencia, una corte de cuentas que funcione, la prioridad en el gasto, la calidad de los servicios. Pero dígame usted, estimado amigo, si tiene medicinas, a pesar que pusieron más impuestos, no las tiene. Si tiene educación de calidad, no la tiene. Si tiene escuelas que estén con su infraestructura robusta, no la tenemos. Y lo peor, tenemos seguridad ciudadana, tampoco la tenemos.
Entonces, ¿qué pasa con estas medidas de poner impuestos que lo paga el pueblo salvadoreño por servicios que no recibe? Por eso Arena, en las 3 ocasiones que pusieron impuestos, nos hemos opuesto rotundamente. Ahora, sobre el decreto, que los decretos que aprobaron ayer son tan ambiguos en muchos de los casos. Yo quiero ilustrar lo siguiente. En noviembre del 2013, la Sala de lo Constitucional resolvió que se declaraba inconstitucionales de un modo general y obligatorio, y dice los artículos tales de la Ley de Impuestos sobre la Renta, porque estas disposiciones integran una regulación unitaria, dice la Sala, y sistemática del pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta al determinar como base imponible de este a las rentas brutas u obtenidas, lo cual violan la equidad tributaria. Pues ahora, en el decreto que aprobaron anoche, el FMLN y Gana, pretenden tomar en cuenta la resolución de la Sala de lo Constitucional, introduciendo lenguaje sacado precisamente de esa resolución. Luego, cuando nosotros vemos que lo que será, se podrá deducir del activo total en cuanto al 1% del pago mínimo, los activos destinados, dice, se exceptúan los activos destinados a la agricultura y ganadería. Y aquí viene el lenguaje, excepto agroindustria. Bueno, este es el comienzo, porque al decir excepto agroindustria, están inmediatamente trazando el camino a la industria, al comercio y a los servicios. Aquí viene una disminución de la inversión, aquí viene un desempleo galopante, aquí viene un incremento de la inflación, aquí va a aumentar la canasta básica, el costo de la canasta básica, y sinceramente, mientras se hacen esfuerzos para atraer inversión y echar a andar la economía, hacer esto es un tiro de gracia a los esfuerzos. La pregunta es, si desde el 2013 este esquema impositivo lo tenían ya prefijado y establecen mesas de diálogo en un nuevo gobierno del FMLN, ¿cómo es posible que sigan con el mismo esquema? Y es más, yo le quiero recordar al gobierno y al Ministerio de Hacienda que el Fondo Monetario Internacional les advirtió que no deberían de seguir con este tipo de impuestos que encarecen los productos financieros. ¿Fueron advertidos? Fueron advertidos en el 2013 por el Fondo Monetario Internacional. Y es más, hay un estudio del 2011 del Fondo Monetario donde específicamente hablan que el incremento en el costo, me refiero ya al segundo decreto que aprobaron anoche, que el incremento en el costo de transacciones está asociado con un mayor riesgo de volatilidad en los mercados. Y el Fondo Monetario Internacional reconoció eso en el 2011, que este tipo de impuestos reduce el volumen de transacciones financieras. Ahora, entonces, hay 2 temas bien complicados. Primero, que persisten en el mismo modelo que traen desde el primer gobierno del FMLN y lo traen al segundo gobierno del FMLN. Segundo, ya habían sido advertidos por el Fondo Monetario Internacional desde el 2011 y específicamente en el 2013. Tercero, ponen impuestos a toda la industria y a la pequeña, mediana y gran empresa. Sinceramente, los responsables de lo que sucedió anoche tendrán eventualmente que explicar al pueblo salvadoreño. La otra gran mentira, dicen, los bancos pagarán 50 millones, los 50 millones de dólares que según ellos tienen calculado acá. Mire, si los créditos y los depósitos en los bancos, los dueños no son los bancos, es el amigo televidente, es el pueblo salvadoreño. Que tiene sus depósitos y tiene créditos. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Lo va a pagar el pueblo salvadoreño. Ahora, las instituciones del sistema financiero también se convertirán en administradores de impuestos. Esto significa que los bancos, las cajas de ahorro, los sistemas, tendrán que establecer una infraestructura dentro de sus instituciones que se encarguen
de hacer todo lo que la ley les va a obligar, que es reportar al fisco, recaudar el impuesto, son agentes solidarios. ¿Y quién va a pagar esos costos de administración? Los va a pagar el usuario del sistema financiero. Ahora, diputada, y solo para que quede claro, el primer impuesto en la reforma es al pago mínimo del impuesto sobre la renta, sí. El 1% de los activos netos de todas las empresas. Correcto. La sala había declarado inconstitucional a los activos brutos. A los activos brutos. Correcto. Ese es el primero. Y lo había dicho porque los activos brutos dejaban sin posibilidad de deducción de los costos y gastos necesarios para su producción y la conservación de su fuente. Entonces ahora ellos pretenden superar la inconstitucional tasando los activos netos. Pero entonces aquí habrá que ver en esta materia qué sucede. Lo que sí queda claro, Moisés, es que una empresa, en lugar de estar motivada a invertir más para generar empleo, pues es al revés. Entre sus activos netos aumenten, más impuestos deberá pagar. Y eso significará realmente consideraciones de las empresas que no van a ser nada bonacibles. Sí, a disminuir su personal en todo caso, o a disminuir sus inversiones también. Para Arena, poner más impuestos no es la solución. La solución es aprobar la ley de sostenibilidad fiscal. No puede El Salvador, además de hacer insostenible la economía, hacer insostenible el caos social que viene después de la aprobación de estos decretos. Mire, yo quisiera dejar 3 mensajes sobre la ley de impuestos sobre la renta. Lo que va a suceder es menos inversión, más desempleo, cierre de pequeñas y medianas empresas, destrucción de la empresa grande, más inflación. Esto va a traer una consecuencia social de dimensiones todavía no medibles. El presidente de la República debería realmente vetar lo que su fracción legislativa aprobó anoche en cuanto a este primero. El segundo decreto sobre las operaciones financieras. Este es un impuesto que tiene graves problemas de diseño. Inclusive el Fondo Monetario Internacional no lo recomienda. Tiene un alto grado de discrecionalidad en la administración tributaria, inclusive que puede llevarnos a retenciones indebidas, y así lo pone la ley. Es un impuesto tipo cascada regresivo que al final va a tener y afectará a los agentes económicos y a los consumidores de menores ingresos. Y el tercer tema que nos trae Moisés, mire, la tutela de los derechos de los contribuyentes que se publica en resoluciones administrativas del Ministerio de Hacienda no es conveniente desde este punto de vista, y le digo por qué. No corresponden a resoluciones firmes de procesos judiciales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted publica nombres que corresponden a un proceso judicial establecido, está bien. Pero cuando es discrecional hacerlo por todos estos entes que se convierten en administradores de impuestos, pues aquí deja mucha discrecionalidad, no está sometido a un proceso judicial, puede haber persecución empresarial, puede haber inclusive persecución política. Por eso yo les digo que esto que ha sucedido anoche es gravísimo. No solamente es materia tributaria, es materia democrática, es materia de libertad de expresión. A los medios de comunicación escritos también les va a afectar lo que aprobaron anoche. A los medios televisivos y radios ya tienen en la Asamblea Legislativa varios instrumentos que han introducido para afectar también a los medios de comunicación de televisión y de radio. Anoche a los escritos. Cuando vemos el proceso que se desarrolló anoche, se confirma que procesalmente desarrollaron un fraude de ley, un fraude a la confianza del pueblo salvadoreño y al diálogo que el FMLN ha querido impulsar. ¿Qué confianza puede tener los actores vivos de este país, económicos, políticos o sociales, cuando en madrugones como el triste de anoche se hace totalmente lo contrario? Para Arena debemos de retomar el tema de la responsabilidad fiscal, la transparencia y
todavía el FMLN puede corregir lo que sucedió anoche, Diputado vetando estos decretos. La objeción y contundente no a lo que sucedió anoche tiene que ver con la parte procesal, pero también tiene que ver con el fondo de lo que se aprobó. Para nosotros, lo viciado que estuvo el proceso ya es motivo para rechazarlo. Pero cuando uno analiza más o menos lo que uno ha podido leer desde la medianoche hasta ahorita, el fondo del asunto será totalmente negativo al país. Así que sobre proceso y sobre fondo, Arena no está de acuerdo. Segundo, no vamos a dar nuestros votos para que le pongan más impuestos, así corrijan la plana. El camino no es poner más impuestos, el camino es la ley de sostenibilidad fiscal. Lo tercero, sobre el diálogo político. En este momento existen todas las razones del mundo para dudar de la franqueza del diálogo propuesto al país por el gobierno del FMLN y por el presidente de la República. Crear las condiciones de confianza le será absolutamente un imperativo moral para poder sacar adelante a esta nación tan sufrida. Lo cuarto, alertamos desde ya que más allá de los impuestos hay un atentado a la salud democrática del país, a la libertad de expresión, a los medios de comunicación, a la persecución política por razones tributarias y a la persecución empresarial, lo cual será verdaderamente negativo a los empleos, a los alimentos. Si hoy no tenemos frijoles, yo lamento muchísimo, muchísimo tener que concluir de que si esto continúa como lo hicieron anoche y hoy sigue el segundo capítulo, la afectación social sobre el calificador apocalíptico marca una clara diferencia. Arena continuará señalando los abusos de poder y todas las medidas que afecten negativamente al pueblo salvadoreño. Seguiremos dando la cara, seguiremos siendo valientes y seguiremos siendo honestos con ese pueblo salvadoreño que nos tiene como diputados de la República. Así es de que sobre calificaciones o adjetivizaciones de la postura de Arena, lo quiero dejar meridianamente claro.